Ayudaba a mi cuñado con el estanque de tortugas, ganando 4.020.000 netos al año, pero al hacer las cuentas a fin de año, él solo me dio 30.000. Andán, nadie también quiere sacarme dinero. Cuñado. Estos 30.000 no son poco, dijo él. El estanque es suyo y el capital también lo puso él. Yo solo me encargaba de alimentarlas. Darme 30.000 no es poco. Miré el mensaje de transferencia. Ni me enojé ni me negué, está bien, de acuerdo. Así está bien. Después, tomé ese dinero. Y alquilé la zanja apestosa de al lado. Hasta la cosecha de otoño del año siguiente. Su estanque apestaba a más no poder. Y las tortugas del estanque se pudrieron por completo. Mientras que las tortugas que yo crié, estaban todas gordas y fuertes. Los grandes restaurantes se peleaban por ellas. Pero mi cuñado se puso pálido. No, no puede ser. Mis tortugas. Mi dinero. Él no lograba entender por nada del mundo. Porque las tortugas que criaba eran tan buenas. Antes, yo estaba alimentando a las tortugas en el criadero, cuando mi cuñado llegó con su Mercedes-Benz, y se detuvo frente a mí. Akian, las ganancias de este año han sido buenas. Ya te transferí tu parte de las ganancias. Miré el mensaje de texto de la transferencia de 20.000, y sentí una gran amargura en mi corazón. Este año, me levantaba a las 3 de la mañana todos los días para alimentar a las tortugas. Y trabajaba hasta las 10 de la noche. Cuando las tortugas se enfermaban, me desvelaba leyendo libros de medicina, preparando polvos medicinales especiales, el alimento y las compras. Haciendo el trabajo de 3 personas yo solo, restando el costo del alquiler y los gastos. La ganancia neta fue de 4.020.000. Pero él solo me dio 20.000. Jesús, las ganancias de este año son buenas, estos 20.000. Son tu salario de este año, no te quejes de que sea poco. Después de todo, este trabajo lo podría hacer hasta un perro atado. Al escuchar sus palabras, sentí una profunda tristeza. Hace un año, mi cuñado alquiló este estanque, pero como no sabía cómo alimentarlas, las tortugas que criaba se morían lote por lote. Al final, me llamó para que fuera a ayudarlo. Yo acababa de entrar a una empresa estatal con muy buenas condiciones. Y tenía un futuro brillante, pero al ver a mi cuñado llorando a moco y tendido, me ablandé. Renuncié a la empresa estatal y volví al pueblo para ayudarlo con el estanque. En ese momento mi cuñado dijo que, mientras el estanque diera dinero, nos iríamos a mitades. Y así estuve trabajando durante un año, cuidando de estas tortugas con todo mi esfuerzo todos los días, levantándome a las 3 de la mañana y durmiéndome a las 10 de la noche. Haciendo el trabajo de 3 personas yo solo, estudiando como loco, el alimento para las tortugas, sin descuidar nada, desde la proporción de proteínas hasta el engorde nutricional. Lo aprendí todo. En tan solo un año, logré que todas las tortugas del estanque estuvieran gordas y fuertes, con un aspecto excelente, debido al exceso de trabajo. Mi peso pasó de 90 kilos a 60 kilos, perdiendo un total de 30 kilos. Y mi cuñado, al principio, a veces fingía venir a ayudar, pero después de que mejoré la calidad del agua, solo venía cuando era el momento de vender el producto, para meterse fajos de billetes en los bolsillos, y luego marcharse. En un año, él se puso gordo y próspero. Yo no le daba importancia, después de todo es el esposo de mi hermana, y somos familia. Pero lo que dijo hoy, apagó por completo el último rastro de afecto en mi corazón. Dejé el alimento que llevaba al hombro, miré la gran cadena de oro que llevaba puesta, luego miré mi propia ropa desgastada y brillante por el uso. Bien. Acepto este dinero. Al ver que aceptaba, tan rápido, mi cuñado se quedó atónito por un momento. Oye, Jesús, ¿acaso no he ganado mucho dinero? En unos días haré un banquete de celebración. Tú eres el gran héroe, no olvides venir a tomar unas copas. Este alimento tiene un alto contenido de proteínas. No les des de más. dije esto y me fui sin mirar atrás. Y me di la vuelta para irme, lo tenía muy claro. Alimentarlas es un trabajo técnico, si las alimentas poco. Las tortugas no crecen y el próximo año no se venderán a buen precio. Si las alimentas de más, es fácil contaminar la calidad del agua, provocando la muerte masiva de las tortugas. Al mismo tiempo, deben tener una dieta equilibrada, alimentarlas científicamente. Por mi parte, este cuñado es un completo inútil, sin mí. Las tortugas de este estanque no tardarán mucho en dejar de crecer, e incluso podrían morir en masa. Después de irme de aquí, caminé mucho tiempo por este camino de tierra, hasta que llegué a la orilla de un estanque de agua clara. Me detuve. Este estanque no era pequeño. Era una vuelta más grande que el estanque que cuidaba antes. Pero el agua estaba muy clara. Parado en la orilla, podía ver claramente las rocas del fondo. Este era el estanque muerto famoso en todo el pueblo. Aunque el agua estaba clara, no tenía nutrientes. Lo que sea que críes, o se muere de hambre o se queda en los huesos, no engorda nada. Antes hubo criadores que no lo creían, y terminaron perdiendo hasta los calzoncillos. Me quedé parado junto al estanque mirando durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamé al dueño del estanque. Hola. ¿Todavía alquila ese estanque en la aldea Dongsin? ¿Quieres alquilar ese estanque muerto? 10.000 al año no es caro, pero tengo que advertirte, ese estanque no tiene fertilidad, lo que críes. Lo perderás. Varias personas antes perdieron cientos de miles. No pasa nada, lo alquilo. ¿Podemos firmar el contrato hoy? En cuanto terminé de hablar. El dueño del estanque se quedó en silencio por unos segundos, luego dijo, está bien. Te lo alquilo por 10.000. Si pierdes dinero entonces, no digas que este viejo te estafó. Después de firmar el contrato por la tarde, fui a la orilla del estanque, mirando el estanque tan claro que se veía el fondo. Recogí un poco con las manos y lo probé, no sabía a nada. Parece que mi juicio era correcto. Esta agua no es que no sirva, es solo que le falta fertilidad orgánica. Solo hace falta combinar correctamente el alimento. Sin embargo, no sé de dónde se filtró la noticia, pero la gente del pueblo se enteró, y todos vinieron a burlarse de mí. ¿Acaso Tiesu ¿Ha sufrido algún trauma? En esta agua muerta, lo que críe se muere. ¿Será que le sobra el dinero y quiere quemarlo? Escuché que su cuñado trabajó duro todo el año, para darle solo 20.000 de bono, y este despilfarrador lo tiró todo de golpe en este pozo. En ese momento, mi cuñado también pasó dando una vuelta en su Benz. Tiesu, Si crees que 20.000 yuanes es demasiado, dímelo y te pagaré menos. Si lo tiras a la basura así, tu hermana me regañará. no le hice caso, y seguí revisando el estado del estanque por mi cuenta, como acondicionar la calidad del agua, calculando cuántas tortugas criar en este estanque, sería lo más adecuado y cuánto alimento comprar, así como los tipos de alimento, para maximizar las ganancias. 3 días después, fui a la orilla del estanque. Primero tomé un poco de agua del estanque con la mano y la probé. La calidad del agua ya estaba regular, aunque todavía no era muy rica en cuanto las tortugas entraran al estanque. Y con mi alimento especial, esta agua pronto cobraría vida. Era hora de meter las tortugas. Cuando tuve todo listo, y me disponía a meter las tortugas, mi teléfono sonó. Lo saqué y vi que era mi cuñado Wang Qian. ¿Aló? ¿Pasa algo? Sigues con tu estanque de agua pestosa. Encontré en la ciudad a varios ancianos con experiencia criando peces. Solo cobran 50 al día y tienen mucha experiencia. Calculo que este año volveré a ganar bastante. Cuando sea año nuevo, te daré una limosna. Colgué el teléfono con calma. Ancianos de 50 yuanes al día. ¿Cómo te atreves a contratarlos?
Negué con la cabeza. Puse las crías de tortuga en el estanque. Luego eché el alimento preparado en el estanque. Después de registrar cómo comían las tortugas. Ya se había hecho de noche, miré este estanque. Respiré hondo, ya no había marcha atrás. Había invertido todos mis ahorros en esto. Solo se permitía el éxito, no el fracaso, y no por otra cosa, sino solo para demostrar lo que valgo. Cuando abrí la puerta de casa, un olor a comida me llegó de frente. Mi madre estaba ocupada frente a la estufa. Mi padre estaba sentado frente al televisor viéndolo. Mi prometida estaba ayudando a lavar las verduras. Al ver que había vuelto, mi madre me llamó rápidamente para que me lavara las manos y comiera. Cuando me senté, mi padre habló. ¿Cómo te fue este año? Tu cuñado te habrá dado bastante dinero, ¿verdad? Estuvo bien. Me dio 20.000. ¿Qué? ¿20.000? ¿Cómo que solo 20.000? Tu cuñado ganó más de 4 millones este año. Todos los días presume sus ingresos y regala sobres rojos en WeChat. ¿Por qué solo te da 20.000 a ti? Antes tenías un trabajo seguro y estable. Para ayudarlo, incluso perdiste tu trabajo estable. Al escuchar las palabras de mi madre, sentí una amargura en mi corazón. Luego, intenté que mi tono de voz sonara lo más calmado posible. Mamá, yo solo era un vigilante. Solo echaba el alimento todos los días, no había mucho trabajo. Que me diera 20.000 ya es bastante. Ese estanque. ¿No estuviste tú siempre ocupado con él? El que llevaba las cuentas eras tú. El que compraba el alimento eras tú, y el que curaba a las tortugas también eras tú. Estabas todo el día ocupado sin parar. Mírate, ¿cómo es que te has quedado tan flaco? 20.000 yuanes por trabajar duro todo un año. Él gana más de 4 millones y solo te da 20.000. ¿Acaso no es esto tratarte como un mendigo? No puede ser. Tengo que ir a buscarlo. Déjalo, papá, no vayas. Si vas a armar un escándalo, al final la que estará en una situación difícil será mi hermana. Mamá, no llores. Con mi cuñado, tampoco es que no haya aprendido nada. Tómalo como el pago de una matrícula. Allí estabas tú a cargo de todo, de arriba a abajo. ¿Qué podías aprender? Miré por la ventana, la noche era muy oscura. Las montañas a lo lejos, no se distinguía su silueta. Me quedé en silencio un momento y dije. Aprendí la cosa más importante, y eso es la naturaleza humana. La habitación se quedó en silencio por un buen rato, nadie respondió. Por la noche, acompañé a mi prometida a casa, y en todo el camino, casi no hablé. Ella caminaba a mi lado, mirándome de reojo de vez en cuando. Cuando casi llegábamos a la puerta de su casa, ella se detuvo, se dio la vuelta y me miró. Yesu, ¿me estás ocultando algo? No. No pienses demasiado. Me miró fijamente durante unos segundos. Espérame un momento. Voy a traer algo. No entendía qué iba a traer, pero me quedé esperando en el mismo lugar. Poco después, regresó corriendo. Llegó frente a mí con una tarjeta bancaria en la mano. ¿Para qué me das una tarjeta bancaria? No sé qué me estás ocultando. Pero has estado preocupado estos 2 días, seguro te falta dinero. Esto es lo que ahorré trabajando estos 2 años. Tómalo. Sia-Oya. No puedo aceptar este dinero. No seas educada conmigo. No te menospreciaré por no tener dinero. Siempre te esperaré. Pero si te atreves a no casarte conmigo, te arrancaré la cabeza. Después de decir esto, ella misma se sintió avergonzada. Se dio la vuelta y corrió a casa. Me quedé parado allí, con la tarjeta bancaria apretada en mi mano, sintiendo como si algo hubiera golpeado fuertemente mi corazón. Juré para mis adentros que debía tener éxito en esta vida, y que debía darle una buena vida. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el año nuevo chino. Mi familia y yo pasamos el año nuevo con tranquilidad. Pronto llegó el 15 de enero lunar. Mi cuñado organizó un banquete en el pueblo, diciendo que estaba feliz por haber ganado mucho dinero este año, e invitó a todo el pueblo a beber para compartir la alegría. Ese día, la ostentación era enorme, aterradora. Había una fila de autos de lujo en la entrada del pueblo, BMWs, Mercedes, e incluso un Porsche, todos conducidos por los proveedores y compradores. Nuestra familia al principio no quería ir, pero mi hermana vino en persona a invitar a mamá. Tienen que ir sí o sí. Yancy lo encargó especialmente. Quiere invitar a toda nuestra familia. Mi mamá, viendo que después de todo era su propia hija, no pudo negarse y asintió con la cabeza. Mi cuñado estaba sentado en la mesa principal del centro, radiante, vistiendo un chaleco de piel de bisón, y con un gran reloj de oro en la muñeca. A su alrededor estaban sentados varios jefes y proveedores, compradores de restaurantes, y algunas caras desconocidas. Vengan, vengan, vengan. Llenen los vasos. Este año, nuestro criadero de tortugas tuvo una gran cosecha, 4 millones de ganancias. El próximo año sigamos cooperando para duplicarlo. Hubo aplausos a su alrededor, y luego, mi cuñado vio que nuestra familia se acercaba, sus ojos se iluminaron, dejó la copa, y me hizo una seña con la mano. Yesu, viniste. Ven, ven, siéntate. Luego, se giró hacia los jefes de la mesa y dijo, este es mi cuñado, antes ayudaba a echar alimento en mi criadero. Trabajó un año, y como vi que se esforzaba mucho, le di un bono a fin de año. Al decir esto, hizo una pausa, me miró, y continuó. ¿Y qué pasó? Resulta que este chico tomó el dinero que le di, y se fue a alquilar un estanque de agua estancada, diciendo que criaría él mismo tortugas. Díganme ustedes, ¿no es una tontería? Al escuchar esto, la gente de la mesa, de repente se interesó. Así es, así es. Digo, muchacho, tú solo eres un alimentador. No seas tan codicioso, ten cuidado de no caerte el pozo. De esto. Yo ya me había enterado, y encima es un estanque muerto. Se ve claro, pero no sobrevive nada allí. Antes de esto. Varias personas perdieron cientos de miles allí, qué risa. ¿No es mejor trabajar con ¿Tu propia familia? ¿Por qué empeñarse en trabajar solo? Cuando pierdas dinero, entonces te dolerá. Mi cuñado se emocionaba cada vez más al hablar. Se levantó con la copa en la mano, y con una voz tan fuerte, que todo el lugar podía oírlo, les digo. Criar tortugas. No es algo que cualquiera pueda hacer, hay que tener canales. Hay que tener contactos. Se puede lograr algo solo con echar alimento a la orilla del estanque. Solo por consideración a su hermana. Le dejé ganar ese dinero, pero él, ahora que le crecieron las alas, quiere volar solo. Al terminar de hablar, También sacudió la cabeza, con una expresión seria, decepcionado de mí. Mi hermana, sentada al lado de mi cuñado, al escuchar esto, no solo no me defendió, sino que se giró y me dijo, Yesu, Tu cuñado ha tenido muchos compromisos este año, tampoco es fácil para él. No hagas berrinches. Te dio 20.000, no te quejes de que es poco. Al fin y al cabo somos familia, da igual quién gane el dinero. Al escuchar esto, ni siquiera moví los palillos, pero no mostré ninguna expresión en mi rostro. Sin embargo, mi padre ya se levantó indignado, y justo cuando iba a hablar, lo detuve con la mano.
Papá, no digas nada, comemos y nos vamos. Los puños de mi padre crujían bajo la mesa, pero al final no estalló. Se sentó de golpe, mi madre bajó la cabeza, con los ojos ya enrojecidos. Mi prometida se mordía los labios con fuerza, con las uñas casi clavándose en la carne. Esta comida para nuestra familia fue como una tortura, de principio a fin. No discutí ni una sola palabra con mi cuñado. Dijera lo que dijera. Yo asentía sonriendo. No me importaba ninguno de sus sarcasmos, porque sabía que su estanque llegó a ser lo que es hoy gracias a mí. No importa lo que diga hoy. En medio año se verá el resultado. Al terminar el banquete, nuestra familia dejó en silencio el restaurante de camino. Mi mamá no paraba de secarse las lágrimas y mi papá estaba con cara seria, fumando un cigarrillo tras otro. Mi prometida me seguía de cerca a mi lado. Sin decir una palabra, caminamos por un buen rato. Me detuve, me di la vuelta y los miré. Papá, mamá, hoy por mi culpa los hicieron pasar por humillaciones, lo siento. Mi mamá hizo un gesto con la mano, llorando sin poder hablar, y yo les dije, no se preocupen. Tengo mucha confianza en ese estanque que arrendé. No los decepcionaré. Mi papá se quedó en silencio por mucho tiempo, y finalmente dio un largo suspiro. Tiesu, ya has crecido, cualquier cosa. Tú decides por ti mismo, pero si te falta dinero, papá y mamá harán hasta lo imposible. Para apoyarte. Yo asentí con la cabeza, me di la vuelta y seguí caminando hacia adelante. El viento frío soplaba en mi cara. Mis puños estaban fuertemente apretados. Estas humillaciones las he guardado todas en mi corazón, no para vengarme de nadie, sino para demostrar mi valor. Pasado el 15, me metí de lleno en el estanque. Lo primero fue revisar el estado de crecimiento de las tortugas. Me quedé junto al estanque observando atentamente todo el día. La gran preocupación que tenía finalmente desapareció. El estado de este lote de crías de tortuga era excelente, tras ser alimentadas con mi fórmula científica. Su tamaño era notablemente mayor que el de las crías del mismo periodo. También estaban muy activas, bajo el agua. Se arrastraban alegremente una por una. Asentí con satisfacción a este ritmo. Para cuando la saquemos del estanque en otoño, su calidad será sin duda de primer nivel. Después de revisar mi propio estanque, regresé por el sendero de camino. Por el estanque de peces de mi cuñado, vi a lo lejos a 3 ancianos junto al estanque, cada uno con una bolsa de alimento. Arrojándolo al agua de manera descuidada, me acerqué. Eché un vistazo y fruncí el ceño de inmediato. En las bolsas de alimento que tenían, estaba claramente impreso, alimento de engorde alto en proteínas. Esto se usa en el periodo de altas temperaturas de julio y agosto. Para engordar a las tortugas adultas, apenas es principios de marzo. Y la temperatura del agua aún es baja. La función digestiva de las tortugas aún no se ha recuperado por completo. Alimentarlas con comida alta en proteínas en este momento es algo que simplemente no pueden comer. El alimento que no comen se hunde todo al fondo del estanque. Ahora que la temperatura es baja no hay problema, pero en verano, en cuanto suba la temperatura, ese alimento acumulado se fermentará y se pudrirá. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto alimentar con pienso? Al escuchar las groseras palabras del anciano, negué con la cabeza. Me di la vuelta y me fui, ya que mi cuñado confía en estos ancianos de 50 yuanes al día. Entonces que siga confiando en ellos. Ya no tiene nada que ver conmigo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó la primavera y llegó el verano. La temperatura subía día a día. La televisión empezó a emitir alertas por altas temperaturas, por varios días seguidos. El sol calentaba tanto que el suelo parecía echar humo. Yo tenía muy claro en mi corazón que los días de calor extremo son el peor obstáculo para la acuicultura. Si uno no lo maneja bien, todas las tortugas del estanque podrían morir. Inmediatamente ajusté la estrategia de alimentación. Reduje drásticamente el alimento alto en proteínas anterior, y lo cambié todo por alimento vegetal de fácil digestión. Subí a la montaña a recolectar hierbas medicinales chinas para hacer una infusión, y las vertí cubo tras cubo en el estanque, para inhibir la reproducción de bacterias. Además de eso, también planté una gran cantidad de jacintos de agua en el estanque. Los jacintos de agua pueden absorber el exceso de nitrógeno y fósforo del agua, y también proporcionar sombra a las tortugas. Para bajar la temperatura del agua, todo esto no te lo enseñan los libros, sino que depende de la experiencia que he acumulado por mí mismo durante más de un año. El agua de mi estanque estaba clara y limpia, y las tortugas seguían llenas de vida a pesar del calor, comiendo hasta saciarse una por una. Se veían fuertes y daba gusto verlos. Justo ese día, pasé por el estanque de mi cuñado. Desde lejos olía a podrido, y al acercarme a mirar, de inmediato entendí lo que había pasado antes. El alimento rico en proteínas que esos viejos habían estado echando desde marzo. Las tortugas no se lo podían terminar para nada. Una gran cantidad de alimento se acumuló en el fondo del estanque, acumulándose por meses. Ahora, con el aumento de las altas temperaturas, el alimento del fondo empezó a fermentar, burbujeando constantemente. Una capa gruesa de algas verdes flotaba en el agua, con un olor insoportable. Y lo peor de todo era que ya flotaban en el agua varias tortugas muertas con la panza hacia arriba. Pero esos viejos, al ver que había tortugas muertas, pensaron que se habían muerto de hambre, y estaban aumentando la cantidad de comida, arrojando saco tras saco de alimento al agua. Yo estaba parado al lado del camino, viendo la escena. Casi me río a carcajadas. Esto no era salvarlas, era matarlas, cuanto más las alimentaban. Mientras me reía, mi teléfono sonó de repente. Vi que era mi cuñado. Contesté, ¿aló? ¿Pasa algo? ¿Sigues ocupado con tu estanque de porquería? Te cuento. El agua de mi estanque parece estar cambiando de color, y hay algunas tortugas muertas flotando. Ven a echar un vistazo cuando tengas tiempo. Te daré 20 yuanes de recompensa. ¿20 yuanes? Todas las tortugas de tu estanque están a punto de morir. ¿Y todavía crees que con 20 yuanes puedes comprar mi experiencia? No dije nada más y colgué directamente. Mi cuñado obviamente no esperaba que le colgara, así que me volvió a llamar de inmediato. Maldito mocoso, pedirte ayuda. Es un honor para ti. ¿Y te crees muy importante? Te digo una cosa. Si no vienes hoy, ¿a que no sabes qué? Haré que tu hermana te dé una lección. Usando a mi hermana para presionarme otra vez. Escuché sin expresión alguna y dije una sola palabra. Lárgate. Luego colgué y lo bloqueé. Me guardé el teléfono en el bolsillo, y seguí revisando mi estanque. Al día siguiente, escuché que mi cuñado había regresado de la ciudad a toda prisa esa misma noche. Llegó al estanque y, al mirar, había una docena más de tortugas muertas en el agua. De inmediato entró en pánico, pero no tenía idea de por qué morían las tortugas, y mucho menos sabía que el problema era la calidad del agua. Condujo directamente a la tienda de insumos agrícolas del pueblo. No sé a qué comerciante sin escrúpulos escuchó, pero regresó con varios cubos grandes de desinfectante fuerte. Incluso podrían haber tenido antibióticos prohibidos mezclados. Después de regresar, les ordenó a los 3 viejos que vertieran los cubos enteros de desinfectante en el estanque. Mientras lo vertían, decía, ¿qué dificultad técnica tiene esto? ¿No es solo que el agua está un poco turbia? Echando un poco de medicina se arregla. Cuando llegue la cosecha de otoño, seguro que ganaremos una fortuna. Para entonces, compraré un auto nuevo y una casa. Después de verter el desinfectante, de buen humor, se fue conduciendo, y llegó al borde de mi estanque, queriendo ver qué estaba haciendo. Pero en cuanto llegó, me vio inclinado, vertiendo cubos de una sustancia pastosa gris en el estanque. En realidad, eran probióticos y fibra fermentada que preparé a un alto costo, diseñados específicamente para regular la calidad del agua, una fórmula de mi propia investigación. Pero ¿cómo iba a entender eso mi cuñado? Se quedó de pie en la orilla mirando un rato. Tiesu, es que te quedaste sin dinero para comprar alimento. ¿Qué porquería es esta? Agua sucia. Le estás dando de comer aguas residuales a las tortugas. Lo ignoré y seguí con mi trabajo. Cuando se cansó de reír,
Se subió a su auto y se fue. Esa misma noche, se corrió el rumor por el pueblo. Tieso es tan pobre que ya no puede comprar alimento de verdad, y lo que les da a las tortugas es pura basura de aguas residuales. Para el otoño, seguro que lo perderá todo. El rumor se fue esparciendo, hasta llegar a mi casa. A la mañana siguiente, mi papá, mi mamá y mi prometida llegaron todos corriendo al estanque, con rostros llenos de preocupación. Mi mamá me tomó de la mano, con lágrimas en los ojos de la prisa. Tieso, dime la verdad a tu madre. ¿De verdad te has quedado sin dinero? ¿Por qué alimentas a las tortugas con esas cosas? Cuéntale, mamá. Mamá buscará la forma de encontrar algo para ti. Mi papá también vino con ella. Sacó un envoltorio de tela de su bolsillo, y lo abrió capa por capa. Adentro había un fajo de billetes arrugados. Dijo, este es el dinero para mi ataúd, tómalo. Mi prometida estaba de pie a un lado sin decir nada, pero ya tenía los ojos rojos. Yo los miré. Ellos se acercaron a la orilla del estanque, tomaron una red de lanzar, la arrojaron con fuerza y esperaron un momento. Empecé a recoger la red, se sentía muy pesada y con mucho movimiento. Hice un gran esfuerzo para lograr sacar la red. Dentro de ella, más de una docena de tortugas luchaban con fuerza. Cada una era tan grande como una palangana, con caparazones brillantes, extremidades gruesas y fuertes. Incluso mordieron y rompieron la red dejando varios agujeros. Mi mamá, al ver esta escena, se quedó con la boca abierta de par en par. Mi papá también se quedó atónito. Mi prometida incluso se tapó la boca, con los ojos llenos de sorpresa y alegría. Sonriendo, devolví las tortugas de la red una a una al estanque, y luego me sacudí el agua de las manos. No se preocupen. La gente que no entiende. Mira la superficie, los que entienden, miran el fondo. Dejen lo que se ría, no le quedan muchos días para reírse. Mi papá miró a esas tortugas de peso descomunal. Se quedó en silencio por un buen rato, y luego me dio una fuerte palmada en el hombro. No dijo nada, pero supe que creía en mí. Mi mamá por fin sonrió y se secó las lágrimas, y se fue de la mano con mi papá. Mi prometida se quedó al final. Me miró y dijo, sabía que podías. Tras decir esto, se dio la vuelta y corrió a alcanzar a mis padres. Yo me quedé parado a un lado, mirando el estanque de mi cuñado enfrente. Aquellos ancianos seguían esparciendo desinfectante en el agua. El polvo químico blanco flotaba sobre las algas verdes, como si le estuvieran dando veneno a un paciente moribundo. Negué con la cabeza. El desinfectante que echaba mi cuñado realmente mataba parte de las bacterias, pero al mismo tiempo destruía todas las bacterias beneficiosas del agua. Todo el ecosistema colapsaría por completo. Esto es como cuando una persona se enferma. En lugar de recetar la medicina adecuada, destruyes también su sistema inmunológico. A corto plazo parece tener algún efecto, pero una vez que pasa el efecto, todas las bacterias regresarán con más fuerza, y entonces, será un desastre total. Además, los residuos de ese desinfectante penetrarían en el cuerpo de las tortugas. Aunque no murieran, la calidad de su carne se arruinaría por completo. Ningún canal de distribución formal compraría este tipo de producto. Mi cuñado seguía soñando con hacer una fortuna en otoño, sin saber que su estanque ya era una bomba de tiempo, esperando el estallido final. Pasó una semana, y durante esa semana, mi cuñado iba todos los días al estanque a vigilar y dirigir, haciendo que los tres ancianos esparcieran desinfectante desesperadamente. Si un balde no bastaba, usaban dos. Si dos no bastaban, usaban tres. Él se paraba junto al estanque, viendo que las algas verdes en la superficie parecían haber disminuido un poco, y muy contento le decía a todo el que se cruzaba, mira, No es bueno el efecto de mi medicina. En 2 meses más la sacaremos del estanque. este año será otra gran cosecha. Incluso vino especialmente al borde de mi estanque, y gritó a través de la valla, Tiesu, escucha el consejo de tu hermano. Deja de perder el tiempo con ese caldo pestoso. Este año vas a perder dinero. No vayas a andar lloriqueando. Y cuando vengas a pedirme ayuda, no es seguro que te haga caso. No digas luego que soy un desalmado. Yo estaba cuclillado junto al estanque registrando datos y ni siquiera levanté la cabeza. Al ver que lo ignoraba, se fue conduciendo mientras murmuraba quejas. Los días fueron pasando. Todo en mi estanque marchaba normal. El crecimiento de las tortugas era muy prometedor, y en poco más de un mes ya se podían sacar del estanque. Mientras tanto, del lado de mi cuñado, en apariencia todo parecía haberse estabilizado. De hecho, ya estaba en las últimas. Esos bactericidas solo contuvieron temporalmente las algas en la superficie. El problema del fondo del estanque no se resolvió en absoluto. El alimento podrido acumulado durante meses seguía allí. El biogás seguía brotando y las bacterias beneficiosas habían sido completamente eliminadas. Todo el cuerpo de agua era agua estancada, como un globo que se infla cada vez más. Solo esperaba ese último pinchazo. La noche anterior al día de sacarlas del estanque, hice mi última ronda de inspección en mi estanque. El agua estaba clara y las tortugas estaban en excelente estado. Me sentí seguro. Esa noche dormí muy tranquilo. Al día siguiente, antes del amanecer, un olor pestilente llegó a mi nariz. No era un olor feo común, era ese tipo de fermentación podrida, mezclado con el olor de productos químicos, tan penetrante que daba ganas de vomitar. Me senté de golpe y mi corazón dio un vuelco. Me vestí rápidamente y salí corriendo. Primero corrí al borde de mi estanque, la superficie estaba tranquila. Las tortugas estaban tranquilas, no pasaba nada. Exhalé aliviado. Luego, miré en la dirección del mal olor. Era el estanque de mi cuñado. Caminé a paso rápido hacia allí, y antes de llegar, vi aquella escena. Toda la superficie del estanque se había convertido en una sopa espesa de color verde oscuro. Una gruesa capa de algas cubría toda la superficie, mezclada con una gran cantidad de espuma blanca. Eran de los residuos del bactericida. Y en medio de esa sopa verde espesa, flotaban densamente los cadáveres de las tortugas, 1, 2, 10, decenas de ellas. Por todas partes, algunas con la panza blanca hacia arriba, otras con el caparazón cubierto de moho verde, y algunas ya empezando a pudrirse, emanando un olor nauseabundo. Los tres viejos estaban de pie a un lado, todos con las caras pálidas, sosteniendo aún las bolsas de alimento que no habían tenido tiempo de esparcir, completamente estupefactos. En ese momento, se escuchó un frenazo repentino detrás de mí, seguido de una serie pegado al suelo, quedando humos. Se detuvo una variante a la orilla del camino. La puerta se abrió antes de que el coche se detuviera por completo. Salió del coche a rastras y tropezando, perdiendo incluso un zapato mientras corría hacia el estanque. Al ver el estanque lleno de tortugas muertas, se quedó como si le hubieran quitado el alma, se le aflojaron las piernas. Y cayó de rodillas al suelo. No puede ser, no puede ser. Mi hermana echó la medicina. ¿Cómo pudo pasar esto? Se agachó al borde del estanque e intentó sacar las tortugas muertas. Sacó una, y su caparazón se ablandó al apretarlo. La carne de adentro ya se estaba pudriendo. Él lloraba y gritaba, y su voz se escuchó a lo lejos. Todo el pueblo podía oírlo. Yo estaba parado no muy lejos, observando la escena sin decir nada. Lloró durante un buen rato. De repente, pareció recordar algo, y volteó bruscamente a mirar mi estanque. Corrió hacia aquí tambaleándose, y se aferró a la cerca de mi estanque, mirando hacia adentro. Las tortugas allí, una por una, estaban en la orilla tomando el sol, con caparazones brillantes y de gran tamaño. Algunas incluso eran un círculo entero más grandes que las normales, llenas de energía y saltando activamente. Al ver esto, mi cuñado se quedó completamente paralizado. Giró la cabeza para mirarme, con los labios temblando durante un largo rato. Tiesu, ¿este es ese charco apestoso? Lo miré, y le dije con indiferencia, ¿y qué más si no? La cara de mi cuñado se puso blanca como el papel de repente. Se le aflojaron las piernas y cayó de rodillas ante mí, comenzando a bofetearse la cara con fuerza. Mientras se abofeteaba, lloraba, Tiesu, me equivoqué. Fue mi culpa. No debía haberte dado solo 20.000. No debía haberte menospreciado. Sálvame, te lo ruego. Salva mi estanque. Sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo. La levantó con ambas manos sobre su cabeza. Y me la entregó. Aquí hay 100.000. Te lo doy todo. ¿Podrías salvarme, por el bien de tu hermana? Sálvame, por favor.
Hoy he firmado un contrato de varios millones. Realmente no puedo pagar esta penalización por incumplimiento. Salva a tu cuñado, te lo ruego. Miré hacia abajo a mi cuñado arrodillado en el suelo. Su traje estaba arrugado. Sus perneras estaban llenas de barro, con mocos y lágrimas por toda la cara. Ya no le quedaba nada de aquel gran jefe arrogante de antes. Tu estanque. No puedo salvarlo. El ecosistema en el fondo del estanque está completamente destruido. Esos pesticidas mataron a todos los organismos aliados. Ahora, incluso si cambias todo el agua, ya es demasiado tarde. Al escuchar esto, se desplomó por completo en el suelo. Justo en ese momento, en el camino a lo lejos, varios camiones de transporte de cadena de frío se alinearon, y se acercaron lentamente, venían a cosechar. Los vehículos se detuvieron al lado de mi estanque. Del primer vehículo, bajó un hombre de mediana edad vestido de traje. Era precisamente el gerente de compras de los principales restaurantes. El gerente Wang fue el primero en bajar del vehículo, seguido por el gerente Li, y varias caras desconocidas. Al bajar del vehículo, todavía tenían sonrisas en sus rostros, charlando alegremente. Señor Wang, déjeme decirle. Las tortugas de este lugar son de la mejor calidad. El año pasado usé sus tortugas. Y el negocio de mi restaurante se llenó por completo. De verdad se ganaban cientos de miles al día. La calidad de sus tortugas. ¿Es realmente tan buena? Por supuesto que sí. Si no me crees, ven conmigo. Está bien, si es tan bueno como dices, excelente. El banquete de nuestra empresa de este año se organizará en tu local. No te preocupes. Después de que el gerente Wang dijo esto, Guió al grupo hacia la orilla del estanque. Pero lo que vieron en el estanque fue una escena trágica, tortugas muertas flotando por todo el agua, con un hedor insoportable. La cara del gerente Wang cambió de inmediato. Después de todo, había firmado un contrato de suministro con mi cuñado, y estaba esperando llevarse la mercancía para cumplir con su trabajo. Ahora que todas las tortugas están muertas, ¿con qué va a cumplir? Wang Qiang, ¿qué demonios estás haciendo? Tengo decenas de mesas de clientes en mi restaurante esperando la mercancía. Y me muestras esto. ¿Tienes idea de cuánto dinero tengo que compensar? ¿Cómo vas a pagar la penalización por incumplimiento? El contrato está firmado en blanco y negro. Tienes que darme una explicación hoy mismo. Al ver los gerentes. Que se había desmayado, pisotearon el suelo de rabia. Y justo cuando iban a llamar a sus abogados, el gerente Wang echó un vistazo sin querer a mi estanque. Se quedó atónito, y luego, se frotó los ojos con fuerza y volvió a mirar. Cientos y miles de tortugas en mi estanque. Tenían caparazones brillantes y cuerpos robustos, nadando tranquilamente en el agua cristalina. Los ojos del gerente Wang se iluminaron al instante, se dio la vuelta y me miró. La ira en su rostro desapareció por completo, reemplazada por una sonrisa extremadamente aduladora. Luego, hizo algo que no me esperaba. Levantó la mano, y se dio 3 bofetadas en la cara. Me quedé allí parado mirando a este grupo de personas. Recordando el día del 15º día del primer mes lunar. Cómo se burlaban de mí en la mesa de bebidas. Diciendo uno a uno que yo usaba alimento de contrabando. Diciendo que terminaría fracasando. Diciendo que nada podría sobrevivir en un estanque de agua estancada. Y ahora, al ver que las tortugas de mi estanque tienen tan buena calidad, se arrepienten profundamente, pero desafortunadamente es tarde. Luego, sonreí con desprecio y dije 2 palabras: no vendo. Al oír estas palabras, todos los gerentes se quedaron atónitos. Parecía que no esperaban que yo los rechazara de manera tan rotunda y directa. Pero aún no se daban por vencidos y se acercaron de nuevo. Con una sonrisa forzada en sus rostros, rogando de manera extremadamente desvergonzada, para que les vendiera las tortugas, pero muy pronto, a lo lejos, se acercó otro gran camión de transporte de cadena de frío, que era una vuelta entera más grande que el de ellos. En la carrocería llevaba impreso: Gran Metrópolis, y las palabras: suministro de ingredientes de alta gama. Tras detenerse el camión, un hombre de mediana edad con gafas se bajó, con un traje impecable y zapatos de cuero relucientes. A primera vista, no era alguien con quien los pequeños comerciantes locales pudieran compararse. Se acercó a mí, extendió la mano y me la estrechó. Diciendo a modo de saludo, me llamo gerente Gao, Gao de Alegre, y gerente de gerente. Xiao Cheng, he oído hablar mucho de tus tortugas. Ya me he enterado por mis amigos de la capital provincial. Hoy he venido especialmente a verlas, y si es posible, las compraré en grandes cantidades. Se acercó al borde del estanque. Se agachó y miró las tortugas en el agua. Sus ojos brillaban cada vez más mientras asentía repetidamente: bien, muy bien, este aspecto, este tamaño. El brillo de este caparazón es definitivamente de primera calidad. Son mucho mejores que las tortugas de criadero del mercado, por más de un nivel. Se dio la vuelta, me miró, y me ofreció directamente un precio alto. Me quedo con toda tu mercancía. El precio de compra de nivel más alto, ni un centavo menos. Los rostros de aquellos comerciantes se pusieron completamente pálidos al escuchar ese precio. 3 veces el precio que ellos ofrecían. No era tan alto como el que ofreció el gerente Gao. Asentí, trato hecho. Dirigí a los trabajadores para empezar a sacarlas, una a una, robustas. Y fuertes tortugas fueron sacadas del agua, y cargadas en el camión de cadena de frío. El gerente Gao estuvo observando todo el tiempo al lado, sonriendo de oreja a oreja. Cuando se terminó de cargar el último camión, el gerente Gao me estrechó la mano, y dijo que colaboraríamos a largo plazo y que nos mantuviéramos en contacto. Luego, llamó a su contador personal, y le pidió que me transfiriera 5 millones. Con un sonido de bling. El dinero llegó. Miré el mensaje de confirmación en mi teléfono. Respiré hondo. 5 millones. 5 millones enteros. De verdad había ganado tanto en un año. Jajajaja, no puede ser. Tengo que contarle rápidamente esta buena noticia a mi familia. Luego vi que esos comerciantes aún no se habían ido. Todos estaban parados a un lado con la cabeza baja, queriendo decirme algunas palabras amables. Ni siquiera los miré, me di la vuelta y me fui. Al pasar al lado de mi cuñado, me di cuenta de que mi cuñado ya se había despertado, sentado en el suelo con la cara cubierta de barro, mirándome con ojos vacíos. Recordé cómo antes se había burlado cruelmente de toda mi familia en el restaurante, y no pude evitar sentirme un poco molesto. Luego, me acerqué a él, me agaché, y mirándolo a los ojos, le dije: cuñado, No me atrevo a aceptar tus 100.000 yuanes. No tengo ninguna habilidad. Solo soy alguien que echa comida para animales. Un trabajo que hasta un perro atado podría hacer. Al terminar de hablar, mi cuñado se quedó atónito, con los labios temblando. No sé cuánto tiempo pasó, de repente rompió a llorar, postrado en el suelo golpeando la tierra con los puños. Con una voz desgarradora, gritaba como un loco. Me equivoqué. Tiesu, me equivoqué. 4 millones. Te daré 4 millones. Es demasiado tarde. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos. Sin mirarlo una vez más, me di la vuelta y me fui a casa. Miré la casa vieja en la que había vivido por más de 20 años. La pintura de las paredes se estaba cayendo y varias tejas del techo estaban rotas. Goteaba cada vez que llovía, y los escalones de la entrada estaban agrietados. Me quedé parado en el patio mirando durante mucho tiempo. Luego saqué mi teléfono, y llamé al equipo de renovación del pueblo. Hola. ¿El equipo de renovación? Quiero renovar mi casa, sí. Quiero hacer una gran reforma. No te preocupes, el dinero no es problema. Al día siguiente, llegó el equipo de renovación. Derribé la casa vieja directamente, y construí una pequeña villa de 2 pisos en el mismo lugar, con un patio al frente y un huerto atrás. Mi mamá siempre andaba diciendo:
que quería una cocina grande, así que le pedí al maestro que hiciera la cocina abierta. Las encimeras son personalizadas. A mi papá le gusta tomar té, así que le hice una sala de té en el segundo piso y la ventana da directamente a la montaña trasera con una vista amplia. En el futuro, cuando quiera tomar té, podrá tomarlo. Cuando contestó, todavía estaba trabajando. Su tono era muy normal. Hola. ¿Qué pasa? Mira tu tarjeta bancaria. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché un grito, ¿1 millón? Su voz cambió por completo, y justo después, se escuchó un alboroto al otro lado, como si hubiera saltado de la silla, y hubiera tirado algo al suelo. Preguntó a toda prisa, Suesu, ¿de dónde viene este dinero? ¿No habrás hecho algo ilegal? Me reí. Y le dije que era el dinero de vender las tortugas. El otro lado del teléfono se quedó en silencio por un buen rato, y luego su voz empezó a temblar, lo lograste, lo lograste. No dijo nada más, pero podía escucharla llorar. Lloró por un buen rato, antes de lograr decir, sabía que tú, sabía. Colgué el teléfono y me quedé en el patio, mirando al cielo sobre mi cabeza. Nunca me había sentido tan tranquilo en mi corazón. Por la noche, toda la familia se reunió para cenar. Les conté todo lo que había pasado. Todo a mis padres, incluyendo el arrendamiento del estanque, la regulación de la calidad del agua, la alimentación científica, y que hoy lo sacamos del estanque y los vendimos por 5 millones. Cuando mi mamá escuchó 5 millones, se le cayeron los palillos al suelo. La mano de mi papá que sostenía la copa de vino se congeló en el aire. Los dos miraron el uno al otro, y al mismo tiempo se les enrojecieron los ojos. Mi mamá, secándose las lágrimas, dijo, mi hijo ha tenido éxito. Mi papá dio un gran trago de vino. Dejó la copa y se quedó en silencio por un buen rato. Luego dijo, un verdadero hombre, nacido entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podría someterse a otros por mucho tiempo? Hiciste bien en salir a trabajar por tu cuenta. Luego añadió, hijo, has crecido. Al escuchar esto, sentí un nudo en la garganta y se me enrojecieron los ojos. Pero me contuve, levanté mi copa de vino, y brindé con mi papá, papá, de ahora en adelante. Los días difíciles de nuestra familia han terminado. Mi papá asintió. Las lágrimas en las comisuras de sus ojos corrieron por sus arrugas. Pero sonreía muy feliz. Justo cuando nuestra familia disfrutaba de este momento tan armonioso. En la casa de mi cuñado todo era un caos. La voz de mi hermana se podía escuchar a media calle de distancia. Wang Qian. Eres un despilfarrador. ¿A cuánto asciende la multa por incumplimiento de contrato este año? Solo la multa de esos pocos comerciantes. Es suficiente para hacerte perder millones. Todavía debes el dinero del pienso y de las medicinas. ¿Cómo quieres que siga viviendo contigo? Mi cuñado estaba acurrucado en la esquina, sin atreverse a decir una sola palabra. Mi hermana se enojaba más a medida que lo regañaba. Cuando pienso te ayudó al principio. Ganaste más de 4 millones. Pero solo le diste 20 millones. Andabas burlándote de él por todas partes. Ahora mira, él ganó 5 millones. Y tú lo perdiste absolutamente todo. ¿A quién puedes mirar a la cara? Al escuchar esto, mi cuñado, con la cabeza baja, se puso firme por una vez. Sí. Intenté darte los 20.000, pero tú tampoco estuviste de acuerdo. En este asunto, tú también tienes la culpa, no puedes culparme solo a mí. Al escuchar esto, mi hermana se quedó atónita por un momento, y luego, agarró a mi cuñado por el cuello. Tienes razón. Yo también tengo la culpa en esto. Hice mal en esto. Pero ya no voy a vivir contigo, nos divorciamos. Dicho esto, dio un portazo y se fue. Mi cuñado se quedó solo, acurrucado en la casa vacía, mirando la espalda de mi hermana alejándose, y rompió a llorar a gritos. En ese momento ella finalmente entendió una cosa. Al principio, yo solo, gestionaba su estanque de manera muy ordenada, ganando más de 4 millones al año. Qué gran habilidad era esa, pero él se deshizo de mí con solo 20 millones. Incluso se burlaba por todos lados de que yo contratara un estanque de agua estancada, diciendo que solo echaba alimento casero, diciendo que hasta un perro atado podía hacerlo. Ahora que me he ido, contrató a 3 ancianos por 50 yuanes al día, y el resultado fue que se le murieron todas las tortugas del estanque. Finalmente se dio cuenta de que yo no era solo alguien que echaba alimento, sino su dios de la riqueza, el mayor benefactor de su vida. Lástima que él mismo alejó a su benefactor, e incluso lo pisoteó. Arrepentirse ahora es demasiado tarde. La indemnización por incumplimiento de contrato más varias deudas fueron suficientes para dejarlo en la ruina. En la primavera del año siguiente, no me detuve, saqué 2 millones, y contraté directamente todos los estanques disponibles en el pueblo. Más de 10 estanques, grandes y pequeños, todos con la calidad del agua regulada según mi método. Alimentación científica, plantando jacintos de agua y aplicando hierbas medicinales chinas. Contraté a más de 30 trabajadores más, todos ellos vecinos del pueblo. A cada uno le enseñé personalmente cómo preparar el alimento, cómo evaluar la calidad del agua, cuándo alimentar con qué, cuándo reducir la cantidad y cuándo aplicar medicamentos. A aquellos aldeanos que no se habían burlado de mí antes, los ayudé en todo lo que pude, llevándolos a trabajar conmigo. A cada hogar se le asignaron algunos estanques, para criar según mi método. Pronto, pasó otro año y, al hacer las cuentas a fin de año, cada familia había ganado cientos de miles, y yo había ganado decenas de millones en un año. Luego, miré los caminos del pueblo. Aunque ahora ya se ha entrado en el ritmo de la modernización, los caminos del pueblo siguen siendo de tierra. Cada transporte de tortugas era bastante incómodo, especialmente para algunos camiones de transporte más grandes, que pasaban con mucha dificultad cada vez. Me pregunté si debía financiar la reparación de las carreteras de este pueblo. De todos modos, este año he ganado bastante dinero. Pensando en esto, tomé la decisión de inmediato. Contacté al equipo de construcción y les hablé sobre la reparación del camino. Al mismo tiempo, aporté 500.000 como capital inicial y luego fui de nuevo al comité de la aldea a ver al jefe del pueblo. En nuestro pueblo ahora criamos principalmente tortugas, pero el camino está tan deteriorado que dificulta el transporte, sin mencionar que tampoco es fácil para los vecinos desplazarse a diario. Por eso planeo financiar la reparación del camino. No sé qué opina usted, jefe del pueblo. Ellos ya querían reparar el camino desde hacía tiempo, pero los fondos del pueblo siempre habían sido muy limitados, y no había dinero extra para reparar el camino. Ahora que yo me ofrecía, por supuesto, no podían borrar la sonrisa de sus rostros. Así, tras obtener el documento oficial del pueblo, pronto comencé la obra de pavimentación. En solo medio mes, el aspecto de los caminos del pueblo cambió por completo. Antes eran de tierra, y ahora están todos pavimentados con concreto, muy planos, conectando desde la entrada hasta el final del pueblo. El paso de los camiones de transporte también se volvió muy conveniente. Al mismo tiempo, también construí una escuela primaria en el pueblo. Contraté a 2 profesores, y cada mañana se podía escuchar el sonido de los niños leyendo flotando desde las ventanas, claro y nítido. A fin de año, la ciudad seleccionó a los 10 jóvenes sobresalientes. Mi nombre figuraba de manera destacada y hasta salí en el periódico. El titular decía, estudiante universitario regresa a su tierra para emprender. Liderando todo el pueblo hacia el camino de la prosperidad. Mi madre recortó ese periódico, y lo pegó en la pared de la sala de la nueva casa. Cada vez que alguien venía de visita a casa, ella señalaba el periódico y decía de nuevo, este es mi hijo, Tiesu. Es uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la ciudad, a ver si es guapo. En cuanto al cuñado, hace tiempo que dejó de ser el que conducía un Benz. Y llevaba una gran cadena de oro, ese gran jefe. La indemnización por incumplimiento de contrato agotó todos sus ahorros. También devolvió la cantina, vendió el coche y la casa fue hipotecada para pagar las deudas. Mi hermana tramitó el divorcio con él. Él se desmoronó por completo, vagando por el pueblo todos los días murmurando cosas sin sentido, murmurando constantemente que se había equivocado, que se había equivocado. Como todos somos del mismo pueblo, a menudo me lo encontraba. A veces, cuando estaba de buen humor, le tiraba unos panes al vapor y él se agachaba al borde del camino, devorándolos con avidez, y cuando estaba de mal humor, lo echaba directamente, sin querer mirarlo, cuando la gente del pueblo lo veía. Todos lo señalaban, mire usted, ese es ese miserable, dicen que cuando era joven, ganó millones pero solo le pagaba 20.000 a su socio. La gente al lado, al oír esto, abría la boca de par en par. Eso es demasiado inhumano.
¿A qué sí? Se merece haberse vuelto loco. El cuñado, al escuchar estas palabras, no sé si las entendió o no, solo se agachaba en el suelo repitiendo sin parar que se había equivocado. Que se había equivocado. Pronto llegó el fin de año, y la boda con mi prometida también se puso en la agenda. Las dos familias comenzaron a discutir alegremente los asuntos de la boda. Mi prometida también tenía una sonrisa constante en su rostro, mirándome con las mejillas sonrojadas. Pronto, los asuntos de la boda quedaron decididos. Se fijó para el 8º día del primer mes lunar. Con una gran dote roja, todo el pueblo asistió. Los petardos sonaban desde la entrada hasta el final del pueblo. Los grandes caracteres rojos de felicidad estaban pegados por toda la habitación nupcial. Se colocaron 30 mesas en el patio, y cada mesa estaba completamente llena. Mi madre, vistiendo ropa nueva, sonriendo tanto que se le salían las lágrimas. Mi padre, con una copa de vino. Con el rostro radiante, le decía a cualquiera que veía, vengan, vengan, a beber, a beber. Hoy es el gran día de mi hijo. Mi prometida, no. Ahora debería llamarla mi esposa. Estaba de pie a mi lado vistiendo un vestido de novia rojo, aún más hermosa que la primera vez que la vi. Ella me susurró al oído, Tiesu, gracias por casarte conmigo. Yo le tomé la mano y le dije, ¿gracias por qué? El que debería dar las gracias soy yo. Cuando me entregaste aquella tarjeta bancaria, juré que en esta vida nunca te defraudaría. Sus ojos se enrojecieron de nuevo, pero sonreía con la comisura de los labios. El banquete transcurría con gran animación. Todo el pueblo estaba sonriente, algunos venían a brindar, otros a felicitar, y alguien me tomó de la mano diciendo, Tiesu, eres realmente genial. Si no fuera por ti, este pueblo no habría prosperado tan rápido, ni habría convertido el camino de tierra en uno de cemento, y mucho menos, haber construido una escuela primaria en el pueblo, para que los niños no tengan que caminar varios kilómetros cada mañana para ir a la escuela. Al mismo tiempo que había tanta alegría, al lado del vertedero de basura a la entrada del pueblo, una figura esquelética estaba agachada allí, con el cabello sucio y enredado, sosteniendo medio pan al vapor en la mano. El sonido de los petardos se oía a lo lejos, él levantó la cabeza, miró en dirección al pueblo, y seguía murmurando que se había equivocado, que se había equivocado, que se había equivocado. En cuanto a mi hermana, desde que se divorció de mi cuñado, y me pidió perdón, nunca más regresó. Solo escuché que se había ido a una gran ciudad, y al parecer se había vuelto a casar, e incluso tuvo un niño, y ahora su familia es feliz. Sin embargo, mi madre también la mencionaba a menudo, diciendo, ¿por qué mi hermana no viene a visitarnos? Yo, al escuchar los murmullos de mi madre, recordé los momentos felices de la infancia, y el resentimiento hacia mi hermana en mi corazón se disipó gradualmente. Finalmente, a finales de un año, logré comunicarme con mi hermana por teléfono, ese año. Mi hermana mayor regresó a casa con mi nuevo cuñado y mi sobrino para celebrar el año nuevo. Desde entonces, nuestra gran familia vive feliz, en armonía y con salud.